Una fría mañana de noviembre de 1957, en el tranquilo pueblo de Plainfield, Wisconsin, una mujer desaparece sin dejar rastro. La búsqueda de la joven lleva a la policía hasta una granja aislada, donde encuentran algo que no se esperaba. Un escenario macabro donde los restos humanos no son simplemente evidencia, sino parte de la decoración. ¿Cómo llegó todo esto tan lejos? Quédate hasta el final y vas a descubrir lo que realmente ocurría detrás de esas puertas. Para entender el horror, volvamos al principio. Edward Gain, conocido como el carnicero de Plainfield, creció en una familia aislada y dominada por su madre, una mujer estricta que le inculcó una visión distorsionada del mundo. Desde pequeño, Ed desarrolló una fascinación por la muerte y lo macabro. Pero no fue hasta la década de los 50 que sus oscuros deseos salieron a la luz, cuando empezó a excavar tumbas y desenterrar cadáveres para usarlos de maneras perturbadoras. La primera pista sobre Gain llegó en 1957, cuando la policía comenzó a investigar la desaparición de la joven Bernice Worden. Su tienda de comestibles estaba vacía, pero había algo extraño: una mancha de sangre en el suelo y una serie de huellas que conducían hacia la granja de Gain. Nadie podía imaginar que en ese lugar se encontraba un horror mucho mayor del que se podría haber sospechado. Al ingresar a la granja de Gain, los oficiales encontraron un escenario de pesadilla. Restos humanos, piel humana usada como tapicería y hasta una máscara de rostro humano que Gain había confeccionado. Sin embargo, lo que más sorprendió fue el hallazgo de 2 cuerpos enteros en descomposición que Ed había extraído de tumbas locales. Pero no todo lo que encontró la policía fue inmediato, y la verdad detrás de la muerte de Bernice Worden se mantuvo oculta por un tiempo. Gain no solo había desenterrado cadáveres, también los había utilizado para crear muebles, ropa e incluso utensilios de cocina. La piel humana se encontraba curtida y se usaba para tapizar sillas, mientras que los cráneos humanos adornaban la casa como si fueran trofeos. Era difícil entender cómo alguien podría llevar su obsesión con la muerte hasta ese punto, pero lo cierto es que Ed parecía estar completamente desconectado de la realidad. Aunque la policía descubrió las atrocidades de Gain en su granja, el misterio sobre sus 2 asesinatos, los de Bernice Worden y Mary Hogan, solo se resolvió parcialmente. La evidencia contra él era abrumadora, pero el juicio tardó en llegar. Mientras tanto, se abrió una discusión sobre su salud mental. Ed Gain fue diagnosticado con un trastorno psicótico severo, lo que lo llevó a ser internado en un hospital psiquiátrico, donde permanecería el resto de su vida. Los detalles de los crímenes que cometió Ed Gain fueron más oscuros de lo que cualquiera podía imaginar. Pero quizás lo más perturbador no fueron los asesinatos en sí, sino la forma en que utilizó los cuerpos. Para Gain, los cadáveres eran una forma de crear algo que su mente, alterada por años de abuso y aislamiento, interpretaba como una manera de darles vida de nuevo. Y así, el horror de sus acciones cobró una dimensión aún más espantosa. Tras su detención, Gain se convirtió en una figura de morbo en Estados Unidos.
su nombre asociado con el concepto de asesino y profanador de tumbas. Pero lo más impactante no era solo lo que hacía con los cadáveres, sino el hecho de que, en su mente, lo que hacía tenía un propósito. Para Ed, las víctimas y los cuerpos desenterrados eran una forma de recuperar lo que había perdido, el control sobre su vida, que siempre estuvo dominada por la figura de su madre. A lo largo de los años, las autoridades trataron de desentrañar la psicología de Gain, pero nunca hubo respuestas claras. Fue un hombre atrapado en sus propios demonios, alguien cuya vida estuvo marcada por un vacío emocional profundo. Las preguntas sobre sus motivaciones siguen siendo objeto de debate. ¿Era un asesino en serie o alguien que en su locura simplemente intentaba llenar un hueco profundo en su vida? Hoy, el caso de Ed Gein sigue siendo uno de los más escalofriantes de la historia criminal de Estados Unidos. En su mente, los cuerpos desenterrados y las vidas que cegó eran solo fragmentos de un rompecabezas retorcido. Con su muerte en 1984, las preguntas sobre su verdadero estado mental quedaron en el aire. Si este caso te impactó, deja tu like y suscríbete al canal. ¿Crees que Gein era totalmente responsable de sus crímenes o su trastorno mental jugó un papel crucial en lo que hizo?